Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite por canal 47, señal interregional telefónica del sur, los días miércoles a las 21:15 horas y con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas y también por canal 43 y Netamérica Televisión en Ancud. Bueno, vamos a iniciar el diálogo con mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con nuestra interesante invitada. Me refiero a Cristina Soto Guineo. Ella es educadora tradicional de la Escuela Hierbas Buenas, secretaria y vocera de la comunidad Love Huelul. ¿Quién va a iniciar el diálogo? Es mi querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, querido amigo Boris. Mari Lamien Cristina Kume Acuimón. Maimai, Pulamien, Pupeñi, Ka Pichiqueche, Incheta, Cristina Soto Guineo Piñén, Mulenta, San Antonio de Huelde, El Mo, Tañi Cusó, Quime Lagüen, Carramo Ancud, educadora tradicional. Me llamo Cristina Soto Guineo, pertenezco a la comunidad de San Antonio de Huelde y trabajo como educadora tradicional en la Escuela Hierbas Buenas hace 2 años. Cristina, ¿cómo es el mundo de una ñaña, de una educadora tradicional? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que transmiten? Bueno, lo que se busca con este programa de educación es más que nada volver a construir a esas personas que, yo lo veo desde mi punto de vista, voy a hablar siempre desde mi punto de vista, buscamos volver a transformar personas. Nosotros trabajamos con los niños, pero no como objetos de que tengan que aprender, de que tengan que contenido, sino que volverlos a transformar en personas. El por qué sienten, el por qué lloran, el por qué sufren. Yo creo que con el tiempo se ha perdido eso, se ha perdido el apego que hay entre compañeros, entre el adulto y el niño. Bueno, ha sido toda una sociedad que ha cambiado también y que por muchas cosas que han sucedido también se ha producido todo eso. Entonces es como partir de eso, formar personas. Yo primero me formo como persona, como ser integral, con valores y con todo lo que tiene que ver con el ser persona. Y este tema de enseñar la lengua huilliche, ¿sientes que se puede ir perdiendo o se está revitalizando con este alce, con esta lengua indígena que se da en las escuelas? Bueno, se ha vuelto a revitalizar porque estuvo perdida. O sea, mi abuelo me contaba que él hablaba lengua y cuando llegó al colegio lo comenzaron a maltratar y ahí ya dejó de hablar. Él ya a los 8 o 9 años, por miedo, dejó de hablar. Pero había muchas palabras que él se acordaba, palabras así sueltas que él asimilaba y decía que esas eran palabras que utilizaban. Entonces la gente con el tiempo volver a redescubrir, a encantar a la gente cuesta, pero hay que hacerlo porque no podemos permitir que nosotros de alguna otra manera podamos desaparecer. O sea, todos tenemos sangre huilliche, sangre mapuche, entonces es algo que necesitamos volver a fortalecer. ¿Y la recepción de los niños y de los apoderados cómo ha sido? ¿Cómo esta es una cosa nueva? ¿Tú llevas 2 años, dices? Yo llevo 2 años en la Escuela Hierbas Buenas, sí. Pero trabajando llevo 7 años. Sí. 7 años. ¿Pero en la escuela? En la Escuela Hierbas Buenas llevo 2 años. Ha sido complicado porque los niños, cosas tan básicas que uno conoce de repente, ellos ni siquiera saben qué es. O sea, no sé, cosas simples, un cunquillo. Nosotros yo creo que todos conocemos un cunquillo. Ellos dicen, pero ñaña, ¿y eso qué es? Entonces es como, tú le llegas a explicar a un niño cosas que ellos no han visto nunca, cosas que ellos no logran así como el día a día verlo, porque salen del colegio, se van a su casa y ahí se encierran y están todo el día con el celular o jugando. Entonces pierden el sentido, no sé si el sentido, pero pierden el contacto con la naturaleza, pierden todo eso. Yo creo que ahí se pierde también mucho de lo que es la cosmovisión, porque la cosmovisión se transmite de generación en generación
y con el contacto, con el hacer, con el vivirlo día a día. Cristina, tú nos señalabas en el programa anterior que Walden es un lugar sagrado para ustedes, ¿no es cierto? Feliz. ¿Qué tipo de ceremonias celebran ustedes ahí? Nosotros hacemos rogativas o yeyipún, que son cuando es para agradecer, porque yo creo que todos lo hacen cuando se despiertan y dicen, chuta, un día más de vida. Pero nosotros lo hacemos en el sentido de que necesitamos día a día mantener la conexión con la naturaleza, sentirnos de alguna otra manera que nos necesitamos mutuamente, porque yo siempre lo he señalado, el ser humano no puede existir sin la naturaleza, o sea, claro. De ahí sacamos nuestro alimento, el agua, todo, entonces agradecer, pero también entregar, o sea, pedimos, pero también damos a la naturaleza, a la tierra, a la MAPU. Ya. Jorge. Cristina, respecto por ejemplo, que los niños no conocen el junquillo, yo creo tener una sugerencia, por ejemplo, llegar con el junquillo, ¿cierto? O quizás también sacarlos a la naturaleza un poco más, en vez de tenerlos en la sala, encerrados, ¿podría ser? Claro, ¿O cuesta mucho eso? Yo siempre he sido desde esa perspectiva, sacarlo. Pero a veces la educación se ha vuelto como tan cuadrada que el niño, si sale de un lugar, o sea, que tiene que pedir permiso, que tiene que la autorización, que el papel, que todo eso. Entonces, cuando yo trabajaba en el colegio en colegios rurales, era más fácil porque uno ya le decía a los chicos, ya chicos, hoy día vamos a ir a ver todo el agua que podemos encontrar, todas las hierbas que podemos encontrar, que todo lo que existe no es maleza, sino que cada pasto tiene su función, cada hierba tiene su función, entonces era más fácil. Cuando uno está en un espacio, en una ciudad, como que se produce una desconexión, igual que el niño que viene de la ciudad, o sea, que viene del campo a la ciudad, también se desconecta de alguna otra manera de lo que es la naturaleza, de lo que es su diario vivir, porque todos sabemos que la rutina de la ciudad muchas veces nos envuelve y como que nos vemos más allá. Eso pasa. Cristina, yo siempre en mi época de niño escolar recuerdo a la Calufe, a los chonos. ¿Qué relación tienen con los huilliches? ¿Son pueblos distintos o son un mismo pueblo? A ver, lo que yo con el tiempo he ido también reeducándome, es una mezcla. El pueblo huilliche es una mezcla del pueblo chono, ¿ya?, y de los pueblos que eran navegantes, que pasaban por este lugar, que también hay vestigios por el lado de Mar Brava, Piedra Run, por todos esos lugares también hay vestigios de todos los pueblos navegantes. Entonces el pueblo huilliche fue una mezcla de pueblos navegantes y después una mezcla de los españoles con los originarios. El pueblo huilliche no se mezcló con el pueblo arauca, ¿no? No, lo que pasa es que ahí hay como un tremendo conflicto y siempre hablan de los mapuches como personas individuales, pero la palabra mapuche tiene que ver con solamente decir que es una persona de la tierra. Y nosotros los huilliches, hay registros de que están desde el sur hasta Tierra del Fuego también, pero es eso, nos vamos designando o nominando por el lugar en el que nos encontramos. Nosotros somos huilliches porque somos gente del sur, los hermanos son mapuches porque son gente de la tierra y están en la forma más neutral, más central. Entonces todos éramos parte del Gualmapu. Gualmapu se conocía hasta Argentina. ¿Qué es el Gualmapu? El Gualmapu era todo el territorio. Abarca todo el territorio, es como el gran territorio, el Gualmapu. Y ahí en esto estaban los mapuches, los pehuenches, los tehuelches, los lafkenches, porque se fueron designando de acuerdo al lugar donde vivían. Entonces nosotros somos huilliches porque vivimos en el sur, somos gente del sur. Los lafkenches porque viven cerca del mar, los pehuenches, la montaña y todo eso. Entonces no es porque nosotros decidimos ser el huilliche, los otros decidieron ser pehuenches, sino que era por el lugar de origen, por el entorno que tenían, por eso se designaban. Y no es que hayamos sido dos pueblos aparte, si nosotros somos parte del pueblo mapuche y eso lo dice nuestra historia.
los nombres, los lugares. O sea, son todos designaciones o términos del pueblo mapuche. Que nosotros ahí, bueno, es una distorsión que a nosotros nos enseñan en historia cuando estamos en la enseñanza básica y media, porque hacen una separación, como una distinción. Y siempre nos estuvieron machacando de que el pueblo mapuche era el guerrero en Chile, digamos, y que los demás pueblos originarios eran como los pacíficos, y lo mismo pasaba con el norte, de Ovalle hacia el norte. Yo nunca me enseñaron que alguna vez hubiesen tenido un conflicto los pueblos originarios. Siempre los profes se encargaban de hacernos leer historia en que señalaban que los araucanos eran como, entre comillas, los únicos que le dieron pelea a los españoles, ¿ya? Que siempre tuvieron la plena potestad de sus territorios. Pero conversando contigo me doy cuenta que todos son hermanos, pues. Solamente es la situación geográfica lo que los estaría separando, nada más. Exactamente. Los hermanos mapuches, bueno, yo siempre les enseño a los chicos que los hermanos mapuches, ellos, claro, comen diferentes a nosotros porque tienen cosas diferentes. Muchas veces los ñen, las cosas que ellos conocen, cuando me refiero a ñen, son los espíritus, que ellos conocen. Los hermanos pehuenches no pueden decir y hablar de espíritus del Lafken, no pueden hablar de espíritus del mar, porque ellos no conocen el mar, o no tienen así como un constante vivir día a día con el mar. Entonces no pueden decir que ellos tienen espíritus relacionados con el mar. Claro. Saben que sí existen, pero que ellos no tienen como el uso diario en su vocabulario, en su lenguaje, en el sungún que tienen, de decir que aquí voy a hacer un yeyipum para el ñen del Lafken. Entonces eso, es como se respeta la cosmovisión y el entorno y la territorialidad, claro, de cada pueblo. Cristina, tú hablabas de la experiencia de tu abuelo y la presión que tuvo del medio para dejar de hablar o de ver esas palabras. Esa es una especie de bullying, se llamara ahora. Ustedes, tú por ejemplo, ¿sientes alguna presión en ese sentido también de la gente que te rodea, de la realidad? Es que sí, pues la gente, a veces, aunque uno no quiera, uno es cruel entre las mismas personas, los adultos y los niños. A veces entre juego y juego son crueles, o sea, se burlan de repente de cosas como ya que tiene la nariz grande, que tiene las orejas grandes, así como cosas sin sentido, pero para ellos les hace gracia burlarse de algo. O sea, y antes los apellidos eran también una forma de burla. Entonces, ahora uno le dice a los niños, ¿sabes qué? Tu apellido, no sé, por ejemplo, mi apellido no es Wineo. No es Wineo con la G, Okay. U, Yeah. no. Es Wineo, pero con W, I, N. Entonces, significa familia guerrera. Hasta que uno no le encuentra el sentido de repente, o uno no se enfoca en su apellido, en buscar su origen, el tubún, el origen de uno, ahí recién como que entra a revalorizarse. Y yo creo que nos falta eso, y yo le enseño mucho a los chicos eso, el explicarle qué significa su apellido, para que en vez de sentirlo como una forma de burla, se sientan orgullosos, porque hay apellidos que significan, no sé, piedra azul, o jaileo, así, tigres, pero así siempre han sido apellidos en son de firmeza, de demostrar que la persona que lleva ese apellido es una persona fuerte, una persona firme. Eso es lo que representan los apellidos de las personas y de los pueblos originarios, o sea, valor, lucha, fortaleza, bueno, todo eso. Cristina, y entonces esta distorsión de los apellidos en general, como estás comentando, es responsabilidad nuestra, porque cuando vas al registro civil, a lo mejor la persona que te está inscribiendo, a tu padre o a tus abuelos, no sabía escribir Wineo, No. Y le mandó la G nomás y le decía... Claro, porque ya en ese tiempo estaban las máquinas y no sonaban bien, porque mi apellido tampoco sería Wineo, sino que sería porque no tiene cremillas. ¿Ya? ¿Sí?
sería guineo. Guineo, claro. Exacto. Y yo siempre Claro. digo que mi apellido es guineo. Entonces ahí ya entramos ¿No lo en un puedes cambiar conflicto. ahora? No, de hecho lo voy a cambiar. Sí, pues igual hubo gente que cuando comenzaron a hacer como el repartos de tierra hace mucho tiempo atrás, me refiero hace años atrás, muchos años, hubo gente que se cambió también el apellido, que de apellidos de personas indígenas Ya. pasaron a ser ya así huentelicanes, como nombres con más distinción, Ya. apellidos con más distinción. Entonces igual ahí hubo también un quiebre en todo lo que fue, y la misma sociedad ha ido como permitiendo eso. Entonces a veces la gente es como muy volátil y acepta también esas cosas, como que no se opone a eso. Entonces como que si es, ya bueno, tiene que ser. Cristina, bueno, no, pregunta, dale. Te referiste también al espíritu del mar, el espíritu de la tierra. Cuando se refiere, no sé si eso también parte de la formación, se refiere al espíritu de los muertos, ¿también es un tema sagrado? Sí, ahí hay algo de mucho valor y respeto para nosotros, porque cuando hablamos de nuestros antepasados, uno habla de nuestros Futacuifi, de nuestros grandes antepasados, nuestros grandes abuelos, que como dentro de cualquier cultura uno dice, no, que los muertos o las personas que ya mueren siempre están con nosotros. Entonces, como una forma a través de los sueños, uno siempre dice, a través de los peumas, a través de los sueños, siempre se nos intentan dar mensajes. Y uno dice, chuta, soñé esto, ¿y por qué será? Y dentro de la cosmovisión nosotros lo vemos como el sungún de nuestros antepasados. La forma que ellos tienen a nosotros de decirnos, tienes que hacer esto, pero tú tienes que buscar la forma en cómo. O sea, uno tiene que ir formando su camino. También a través de los peumas ir entendiendo el porqué de las cosas. Uno a veces como que se angustia porque no entiende un sueño o porque en ese sueño hay como cosas muy terribles. Entonces como que de a poco se te va preparando en el sueño. De hecho, los hermanos mapuches hay peumatufes, que son personas que solamente se dedican a interpretar los sueños. Yeah. Entonces, cuando una persona no entiende, es como va donde el machi, donde la machi, o va donde el peumatufe para poder entender lo que quiere decir ese sueño, para poder darle como un sentido. Entonces, siempre uno sueña algo, nunca uno sueña por soñar, sino que uno siempre sueña, pero con algo que tiene que hacer, con algo que tiene que prepararse. Entonces, a través de los sueños nosotros entendemos que nuestros cuifi nos quieren decir algo y ellos nos preparan para algo. Perfecto. Bueno, voy a hacer un breve corte porque ya el director me señaló que había pasado volando nuestros minutos, sin antes señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, Canal 53 y Net América Televisión Yankut. Vamos a un breve corte y volvemos.